Hola, bienvenidos a otro episodio de Ecos del México de ayer. Esta vez nos adentraremos en la experiencia de conocer algunos momentos clave de la construcción del Palacio de Bellas Artes. Exploraremos detalles fascinantes del proceso, incluyendo cómo lucían sus interiores antes de ser terminados. También descubriremos quiénes fueron los encargados de dar los últimos toques y seleccionar los materiales que embellecieron este icónico monumento arquitectónico. Prepárate para sumergirte en este recorrido histórico y conocer cómo se vivía durante la construcción del Palacio de Bellas Artes. En 1934 se terminó e inauguró el Palacio de Bellas Artes. En esa época, este evento fue un gran acontecimiento, ya que el proyecto se había detenido por la Revolución Mexicana, provocando un retraso de varios años. La construcción comenzó en 1904 y en este año, 2024, se cumplen 90 años desde su inauguración y 120 años desde el inicio de su construcción. Existen numerosas fotografías documentadas de su fachada y de las obras en construcción, pero ¿qué había detrás de todo esto? ¿Quiénes fueron las personas que trabajaron en la construcción? ¿Quiénes suministraron los materiales? ¿Qué métodos, considerados de vanguardia en esa época, se utilizaron? En este episodio vamos a explorar todos estos aspectos y conocer el otro rostro de las obras del Palacio de Bellas Artes. Primero, conoceremos a los trabajadores anónimos que hicieron posible este hermoso edificio, hoy símbolo de la Ciudad de México en el mundo. Fueron estos trabajadores quienes dieron su esfuerzo y experiencia. Aunque sus nombres nunca serán recordados, ya que eran personas anónimas, cada uno tenía su propia historia. A través de fotografías podemos conocer sus rostros y los diversos trabajos que realizaron según su experiencia. Además de los trabajadores, hubo empresas encargadas de suministrar los materiales necesarios para la construcción del Palacio de Bellas Artes. En este episodio conoceremos algunas de estas compañías de construcción, decoración y material eléctrico que jugaron un papel crucial en la promoción y provisión de los materiales. Una de las primeras empresas fue la Casa Brands de París, experta en materiales artísticos. Esta compañía fue responsable de aportar el toque decorativo tanto al interior como al exterior del Palacio de Bellas Artes. Sus materiales se instalaron en la sala de espectáculos, incluyendo las rejas, los asientos y la iluminación. Todo esto fue suministrado por la Casa Brands y la mayoría de estos elementos aún se conservan y pueden ser apreciados en una visita al palacio. Los materiales utilizados eran de primera calidad y diseñados para durar, lo que ha permitido su conservación hasta la actualidad. Los trabajos de mármol, piedra y mármol de Carrara estuvieron a cargo de la Casa Ponzanelli, una empresa de mármoles que existe desde 1903. Esta compañía fue responsable de realizar los trabajos de escultura en los interiores del Palacio de Bellas Artes. Sus obras aún pueden admirarse en las paredes, pisos, techos y escaleras, con hermosos diseños que continúan maravillando a quienes los contemplan. La Casa Ponzanelli sigue siendo famosa hoy en día por su trabajo en mármol, destacándose por la calidad y la belleza de sus creaciones. El contratista de la Casa Ponzanelli fue el maestro Alfonso Jiménez Alviso, cuyos acabados y estilos son muy reconocidos. Gracias a su decisión de contratar a esta empresa en aquella época, los interiores del Palacio de Bellas Artes adquirieron un estilo distintivo y de gran calidad. El mobiliario de la década, ubicado en el interior del teatro, era muy exclusivo y contribuía a crear un ambiente totalmente innovador. Estos muebles y acabados, característicos del periodo, añadieron un toque de elegancia y sofisticación al palacio, que aún se aprecia hoy en día. En Santa Julia existían talleres donde se fabricaron las piezas que adornan la fachada del Palacio de Bellas Artes. Este lugar, propiedad del licenciado Guajuca y Ávila, contaba con sierras mecanizadas de gran volumen, las únicas de su tipo en el país, lo que hacía al taller especialmente exclusivo. Las piezas de mármol, una vez cortadas, se instalaron meticulosamente en diferentes áreas del teatro, asegurando que no tuvieran problemas a futuro.
Gracias a estos cuidados, muchas de estas piezas se mantienen en excelente estado hasta el día de hoy. El Teatro de Bellas Artes fue una de las primeras obras en implementar el inyectado de concreto, un método que en ese tiempo era toda una novedad en construcciones de gran escala. Este innovador enfoque llamó mucho la atención, tanto que los diarios de la época destacaron este avance en sus publicaciones. Aquí te mostramos un fragmento de un periódico que documenta este notable trabajo. Parte de las obras en el interior del teatro también estuvieron a cargo de los ingenieros Rodolfo Pérez y Miguel de J. Bernal. Ellos se encargaron de los trabajos en los palcos, la cafetería y el bar, todo desde los pisos hasta las paredes, pasando por el diseño general de estos espacios, todas las obras de los ingenieros Pérez y Bernal hicieron de sus trabajos quedaran inmortalizados en el interior de este magnífico teatro, contribuyendo significativamente a su estilo y elegancia únicos. Varios pintores reconocidos se dieron a la tarea de adornar con sus obras las paredes del Palacio de Bellas Artes. Sus murales y pinturas quedaron como un grato recuerdo de su estilo y talento. Entre estos artistas destacan Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano, Rufino Tamayo y Daniel del Valle. Este último fue reconocido por el semanario Mundo Ilustrado del Excelsior, que publicó una nota exclusiva sobre su participación en las pinturas que embellecerían el interior de Bellas Artes. La Casa Ansa, especializada en alumbrado, fue la encargada de instalar la iluminación en las zonas de entrada, pasillos, plateas, palcos y deambulatorios del Palacio de Bellas Artes. Se instalaron lámparas de estilo sobrio y exquisito, logrando un acabado perfecto. La iluminación proporcionada por estas lámparas complementaba perfectamente el ambiente del lugar. Cada lámpara aún ilumina estos espacios, conservando en su totalidad ese toque distintivo de la época de los años 30. En el Palacio de Bellas Artes se destacan varios trabajos en madera, siendo especialmente notables los realizados en el salón de fiestas y en las cúpulas del inmueble. Todos estos acabados presentan diseños de vanguardia, creados por un artista mexicano que aprovechó cada rincón asignado para plasmar su experiencia en la decoración de madera. El autor de estos trabajos fue Alfonso Jiménez, cuyas obras han quedado inmortalizadas en cada rincón de este magnífico edificio. Una anécdota interesante del Palacio de Bellas Artes es que la obra estuvo suspendida durante un tiempo considerable debido a la Revolución Mexicana. Originalmente, en la parte superior del palacio estaban ubicadas las famosas esculturas de los Pegasos que todos conocemos. Después de varios años, se decidió trasladar estas esculturas al Zócalo, donde fueron colocadas en los 4 puntos cardinales de la plaza. Tras un periodo en el que quedaron en el olvido, las esculturas fueron reubicadas en el área del estacionamiento que se encontraba al frente de Bellas Artes. Hoy en día, aunque ese estacionamiento ya no existe y ha sido sustituido por un estacionamiento subterráneo, los Pegasos aún se mantienen en ese sitio, conservando su historia y su vínculo con el palacio. Desde su inauguración, el Palacio de Bellas Artes ha estado adornado con numerosos detalles artísticos que embellecen cada rincón del inmueble. Uno de los elementos más destacados es el gran telón, adornado con varios cristales, que resalta por su elegancia. Otra pieza notable es la cúpula, también decorada con cristalería, diseñada por el arquitecto húngaro Morotti en 1910. Cada uno de estos detalles contribuye a la majestuosidad y el esplendor del palacio, haciendo que cada esquina del edificio sea un testimonio de su riqueza artística. Durante la construcción del Palacio de Bellas Artes existieron 2 planos distintos. El primero fue el plano original del arquitecto italiano Adamo Boari, que presentaba una estructura más grande y con numerosos detalles ornamentales. El segundo plano, aprobado para la finalización del edificio, mostró algunas modificaciones y reducciones en comparación con el diseño inicial.
Aunque el diseño final tuvo que simplificarse en algunos aspectos, la arquitectura resultante sigue siendo de gran calidad y ha dejado una huella histórica significativa. Ambos planos reflejan la evolución del proyecto y contribuyen a la riqueza arquitectónica del palacio. Los vitrales del Palacio de Bellas Artes fueron diseñados por José Ignacio Ruiz y se encuentran en todos los ventanales del edificio. Estos vitrales no solo realzan la belleza del palacio, sino que también crean un ambiente de tranquilidad para los visitantes. El palacio fue un proyecto colaborativo que involucró a varios diseñadores y arquitectos reconocidos, cuyas firmas están presentes en diversas partes del edificio. Cada artista se inspiró en la majestuosidad del inmueble y el trabajo de Ignacio Ruiz no fue una excepción. Su diseño de los vitrales sigue siendo admirado por varias generaciones, manteniéndose como un destacado legado artístico del palacio. La empresa contratista y distribuidora Estrella fue responsable de abastecer el material de decoración para el Palacio de Bellas Artes. Sus oficinas estaban ubicadas en la calle Isabel la Católica, número 24. Los materiales suministrados por esta empresa fueron cruciales para los últimos detalles de la obra y aún adornan el palacio. Estos elementos decorativos se encuentran distribuidos en los diferentes niveles del edificio, contribuyendo a su esplendor y elegancia. El sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes estuvo a cargo del ingeniero Francisco T. Mansilla, quien diseñó los sistemas de bombeo, ventilación, hidráulico, iluminación, proyección, sonido y calefacción eléctrica y de vapor. Su trabajo fue fundamental y abarcó múltiples aspectos del edificio, utilizando maquinaria moderna para la época, lo que contribuyó significativamente a la prominencia del proyecto. El gobierno no escatimó esfuerzos para asegurar materiales de primera calidad, tanto nacionales como internacionales, para la construcción. Este compromiso con la excelencia se refleja en el edificio histórico que vemos hoy en día. Aunque el sistema eléctrico de aquel tiempo ha sido modernizado y es más eficiente, el legado de la ingeniería de Mansilla sigue siendo un testimonio del cuidado y la precisión que caracterizaron la construcción del Palacio de Bellas Artes. Es hora de nuestra trivia. Pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Carlos González, D.S. Rayo Wolf, Abraham Eliserio Chávez, Marco Antonio Brito Flores, Remy Coronel, Forbidden Memories, Carlos Hernández, Carlos Cuellar, Mucho Radio y Alan MMC. Efectivamente, la fotografía fue tomada en Periférico Sur y al fondo se puede observar la Unidad Independencia. Enhorabuena a todos los que acertaron. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué calle del centro histórico de la Ciudad de México se llamaba anteriormente Calle de Puente Quebrado? Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos y habilidades históricas. Varias tiendas de la época también contribuyeron a la instalación de servicios en el Palacio de Bellas Artes y se enorgullecían de su participación. Un ejemplo es el anuncio de la tienda Standard Sanitary, que fue responsable de suministrar gabinetes sanitarios, tuberías y azulejos para los diferentes baños del palacio. Este material fue instalado bajo la supervisión de diversos responsables. Con el tiempo, algunas áreas del palacio han sido remodeladas y nuevas empresas han participado en la modernización de las instalaciones. A pesar de estos cambios, la contribución de las empresas originales sigue siendo una parte importante del legado del Palacio de Bellas Artes. Las escalinatas que conducen a las zonas importantes del Palacio de Bellas Artes fueron construidas en los talleres de mármol del señor Raimundo Vázquez. En estos talleres se fabricaron las piezas de estas imponentes escaleras, que han sido testigos de numerosos eventos a lo largo de los años.
A pesar del paso del tiempo, las escaleras se mantienen en excelente estado gracias a los materiales de alta calidad utilizados en su fabricación. La instalación de las escalinatas fue precisa y detallada, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Cada componente del edificio fue construido con esmero y atención al detalle, asegurando que el resultado final no solo sea funcional, sino también duradero y majestuoso. Varios talleres se encargaron de trabajar los materiales necesarios para la transformación del Palacio de Bellas Artes. La construcción original, que comenzó en 1904, fue interrumpida durante varios años. Con la decisión de retomar y finalizar el proyecto, fue necesario rediseñar diversos aspectos del edificio. Los talleres participaron activamente en la fabricación y adaptación de los materiales, desempeñando un papel crucial en la culminación del teatro. Su labor fue fundamental para asegurar que el palacio pudiera completar su transformación y alcanzar su esplendor actual. Los ingenieros de la época realizaron trabajos excepcionales en todo el Palacio de Bellas Artes. Sus diseños están plasmados en cada rincón del edificio y se conservan con mínimas modificaciones. Sus contribuciones pueden apreciarse en pasillos, pisos, techos, paredes, columnas, escaleras y otras instalaciones. La participación de numerosos expertos en ingeniería fue clave para lograr la impresionante estructura que hoy en día sigue siendo un testimonio de su habilidad y dedicación. Los trabajos de herrería fueron una parte fundamental en la construcción del Palacio de Bellas Artes. Diferentes empresas especializadas en herrería y trabajos en metal participaron en el proyecto. Varios talleres de renombre de la época fueron contratados y sus trabajos previos también incluyen notables contribuciones en lugares emblemáticos como el Palacio Nacional, la antigua Cámara de Diputados, el antiguo edificio del Ayuntamiento y la famosa ex-joyería La Esmeralda, hoy Museo del Estanquillo. Estos talleres realizaron excelentes trabajos en rejas, puertas y decoraciones metálicas que aún embellecen este histórico edificio. La calidad y la precisión de su trabajo continúan destacándose, manteniendo su relevancia y esplendor hasta el día de hoy. Finalmente, el esperado momento llegó. El 29 de septiembre de 1934, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas por primera vez. Su inauguración fue la noticia principal en todos los periódicos, marcando un hito después de tantos años de suspensión en la obra. El evento atrajo a numerosas personas que se reunieron para admirar este histórico edificio, que anteriormente era conocido como el Teatro Nacional y que tras su transformación recibió el nombre de Palacio de Bellas Artes. Aunque la inauguración se había pronosticado para coincidir con las festividades del centenario de la independencia, la revolución impidió que se cumpliera ese plazo. El edificio fue construido en el terreno donde previamente se encontraba el Templo de Santa Isabel, que fue demolido para dar paso a esta majestuosa edificación. Para 1934, cuando se inauguró el Palacio de Bellas Artes, la Ciudad de México había cambiado drásticamente. Desde 1910 hasta esa fecha, habían pasado 24 años y la ciudad se había transformado considerablemente. La metrópoli ya tenía un rostro diferente, la arquitectura había evolucionado hacia nuevos estilos y tanto la moda como las costumbres y el ambiente habían cambiado. Los automóviles se habían convertido en la norma, dejando atrás a los carruajes, y los aviones más modernos comenzaban a reemplazar a los antiguos aeroplanos. El cine sonoro ganaba popularidad y la tecnología había avanzado con la introducción de nuevos aparatos modernos para la época. El México porfirista que había dado inicio al proyecto del Teatro Nacional, hoy conocido como el Palacio de Bellas Artes, había quedado en el pasado. A lo largo de los años, el palacio ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en uno de los lugares más fotografiados y filmados desde su construcción. Hoy en día sigue siendo un punto de encuentro importante tanto para visitantes nacionales como internacionales, y su historia y legado continúan siendo una parte vital de la identidad cultural de la ciudad.
Así, hemos explorado otra faceta de la historia de la Ciudad de México. En su tiempo, el Palacio de Bellas Artes ofrecía un ambiente muy diferente al que conocemos hoy. El rostro urbano de la década ha quedado atrás, dando paso a la evolución de la modernidad. Sin embargo, su legado permanece en el recuerdo de los habitantes de esa época, preservado a través de fotografías y filmaciones que nos permiten vislumbrar cómo era ese momento en la historia. Te invitamos a seguir explorando cómo eran las diferentes décadas en un próximo video de Ecos del México de ayer. En este espacio recordamos épocas que dejaron una huella en nuestras vidas y despertamos la nostalgia que llevamos dentro. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos que evocarán tus recuerdos. También te invitamos a visitar los otros canales de este proyecto. Hasta la próxima emisión y que tengas un excelente día.